Bien, seguimos informando en Pro Más y vamos a hablar a continuación acerca del uso correcto del lenguaje inclusivo. Para más detalles lo tenemos aquí en piso al señor Marcos Caballero de Comunicación de Senadis, así que lo saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Marcos? Y muy buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenas tardes y un saludo a toda la audiencia también. El gusto es mío. Estos espacios para nosotros son muy importantes, espacios informativos y de difusión para llegar a las personas, a la ciudadanía justamente con esta información que para nosotros es muy, muy relevante. Sin dudas que sí, y es importante comunicar, hablar acerca de este uso correcto del lenguaje inclusivo. Bueno, tenemos esa mala costumbre, podemos decir, o desconocimiento muchas veces de los términos correctos a la hora de hablar de personas discapacitadas. Entonces ahora es creo que el momento también adecuado de volver a hablar acerca de esto, Marcos. Comentanos cómo están desde Senadis con esta campaña. Así es, bueno, te comentaba justamente que iniciamos una mini campaña, ¿no? Pues un término, vamos a tener una serie de materiales, empezamos con estos 9 flyers. Tiene por objetivo este trabajo, la necesidad o el objetivo, digo bien, de llegar a la gente con un mensaje concreto. Las personas con discapacidad, ese es el término correcto, ¿verdad? Persona con discapacidad, tienen derechos, ¿verdad? Como cualquier otro, y están consagrados en nuestro país a través de la ley 3540, que es la que ratifica la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006. Y en ese documento están establecidos los parámetros generales y los términos correctos. Y para referirnos a este grupo de personas de la población, hablamos de personas con discapacidad. Eso es importante de que nos grabemos un poco y podamos usarlo, porque desde el lenguaje ya empieza la Claro. discriminación muchas Sí, veces. sí, sí. Yo digo discapacitado o discapacitada. Y bueno, para el castellano no está mal, el castellano acepta, la RAE acepta, es una expresión correcta para el castellano. ¿Cuál es el problema? El problema es que trae consigo una carga de discriminación fuerte. Ok. ¿Por qué? Paso a explicarte. Porque cuando yo digo discapacitado, estoy haciendo foco, me estoy centrando en la condición de la persona Claro. y no me estoy centrando en la persona en sí. Entonces, cuando yo digo persona con discapacidad, ahí yo me estoy centrando en la persona. Y cuando voy a tratar con alguien, voy directamente y le pregunto su nombre. Si cuando voy a referirme en general, me refiero como persona con discapacidad, o cuando voy a referirme a alguien con esa condición, directamente por su nombre, y evitar decir el discapacitado ese o el minusválido ese. ¿Por qué? Porque eso genera una carga emocional muy fuerte en la persona. Ellos ya tienen su batalla diaria Claro. justamente con la discriminación en el ámbito educativo, en el ámbito laboral. Hemos avanzado, como veníamos hablando, pero todavía hay mucho por delante. Y día a día ellos batallan con esas situaciones. Y encima tener que lidiar otra vez con personas que le digan el discapacitado ese Claro. o el minusválido ese, son cargas emocionales muy fuertes y son justamente los paradigmas que hoy queremos cambiar. Cambiar un poco el chip, el evitar decir, el discapacitado ese, Claro. el minusválido y ese, ¿verdad? Claro. Usamos Los mucho también, términos ¿verdad? sí, Son típicos términos de que acá. hacen mucho, discriminan y hacen mucho daño. Y los derechos de las personas con discapacidad comienzan ya desde el mismo lenguaje y la manera de ser tratadas. Por ejemplo, también dentro de lo que tiene que ver con lenguaje está lo del trato adecuado. Está una persona sin discapacidad, no se dice normal, ahí tenemos también entre los flyers, no se dice normal, porque ¿quién determina qué es normal y qué no? Claro, Entonces, exacto. persona con discapacidad y persona sin discapacidad. Decía, una situación X, hay una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad. Normalmente lo que hacemos es ir a hablarle a la persona sin discapacidad y preguntarle por la situación de la persona con discapacidad que está, por ejemplo, en silla de ruedas. ¿Por qué no voy y le Le saludo pregunto directamente y la... le Claro. pregunto, ¿verdad? Ujú. Se recomienda bajar un poco a su nivel cuando está, por ejemplo, en silla de ruedas. Y si es una persona ciega, por ejemplo, también hablarle claro, fuerte, tocarle un poco el hombro para que se dé cuenta que estamos en Ujú. interacción, ¿verdad? Son también tips que son muy importantes para un trato adecuado. Ujú. Y respetar sobre todo su autonomía, ¿sí? Directamente ir a preguntarle, Claro. salvo casos, ¿verdad? Que sean... hay, por ejemplo, casos de discapacidad intelectual muy avanzados. Ahí sí, no hay mucha Un autonomía para, intermediario, para la claro. interacción, sí. Ujú. Pero en situaciones, digamos, convencionales,
hay que respetar la autonomía de la persona e ir directamente a consultarle a la persona si necesita ayuda, si requiere de ayuda, si puede prestarle de alguna manera su ayuda, porque hay muchas personas también que más allá de la discapacidad tienen mucha autonomía. Excelente. Bueno, qué importante es todo lo que estás diciendo, Marcos, teniendo en cuenta que, bueno, esto ya salió hace tiempo, si bien nos volvimos un poquito más inclusivos que antes, ¿no? Estamos hablando de 20 años atrás, era imposible hablar de esto así en estos términos. Sin embargo, hoy quizás ya estamos más familiarizados con esto, tenemos más apertura, sobre todo después de esta campaña fuerte también que hicieron desde Senadis de la inclusión en el ámbito laboral de personas con diferentes discapacidades. Así es. Bueno, ya que mencionas el tema laboral, es importante hablar también, y ustedes que son un medio dedicado a las cuestiones económicas, es importante mencionar también la importancia de que los mensajes desde los medios, desde las empresas, sean accesibles, sean inclusivos, sean para todos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas con discapacidad, más o menos entre el 11 y 15% de la población en nuestro país. Se estima que a nivel mundial hablamos del 20%. Entonces, si yo no pienso en un mensaje para ese sector de la población, estoy también perdiendo la posibilidad de que compren mi producto, de que busquen mi servicio, y estamos hablando de un sector muy, muy importante de la población, insisto. En Paraguay hablamos de entre el 11 y 15%. Y en relación al tema de la cuestión laboral, Sí. bueno, sí, venimos trabajando también mucho en eso. Desde la Senadis hay trabajos articulados, por ejemplo, con la Fundación Saraquí, que trabaja muy fuertemente también en el tema de inclusión laboral. Hace poquito terminamos una serie de capacitaciones para facilitadores laborales justamente con Saraquí y con Sinafocal. Y el objetivo es justamente que estos facilitadores también sean monitores de el mensaje de inclusión. Esto suena etéreo, a veces suena muy romántico, pero en realidad es algo concreto. ¿Qué es lo que es el mensaje de inclusión? Es decir, que las empresas entiendan y cambien ese chip. Vemos llegar, por ejemplo, postulantes a un puesto de trabajo. Hay 9 sin discapacidad y 1 con discapacidad. Está en una silla de ruedas, por ponerte un ejemplo así básico. Entonces, el preconcepto del empleador es que esa persona no va a ser útil. No es apto. Sí, por supuesto que si tiene que hacer algún trabajo de construcción o para las fuerzas policiales, que vaya a correr detrás de algún bandido, por usar un término burdo, ¿verdad? Sí. Un ejemplo burdo en la calle, no le vas a usar. Pero él está o ella está preparada, tiene un título y tiene capacidad para desarrollar, por ejemplo, un trabajo en informática, administrativo, claro. es decir, antes de conocerlo, antes de saber su potencial, cuando yo lo veo con algún tipo de discapacidad, yo ya me pongo esa barrera. Y ese paradigma es el que nosotros estamos trabajando por cambiar. Dale la oportunidad, mira el currículum, tiene la formación, tiene experiencia. Entonces, que la discapacidad no te obnubile y que, como dice el famoso dicho, que el árbol no te tape el bosque. Claro. Entonces, si no hay una cuestión así de necesidad de destreza física, ese tipo de cosas, entonces quítate cambiar el chip y fíjate que estás discriminando y encima estás perdiendo tal vez la oportunidad de contar con una persona con un potencial enorme. Tal cual, Marcos. ¿Y llegan a Senadis denuncias de este tipo de discriminación laboral, por ejemplo? Vos sabés que en el ámbito laboral, discúlpame que te tuteo, en el ámbito laboral no hay muchos, así directamente de este tipo. Sí tenemos muchas denuncias, así entre comillas, de falta de espacio. Es decir, las empresas, ¿qué te digo con esto? Las empresas no piensan en abrir el espectro para que las personas con discapacidad también tengan una oportunidad seria en el ámbito laboral. Incluso te digo, y hay que hacer un mea culpa como representante del sector público, en el sector público justamente hay una ley que establece que el 5% de todas las instituciones del Estado, centrales, descentralizadas, todas, tienen que tener por lo menos 5% de personas con discapacidad en su staff laboral. Y no se cumple, estamos lejos. Hablamos en general, son más o menos 13.000 deberían ser, estamos hablando de poco más de 3.000, muy lejos todavía estamos, y hay mucho trabajo por hacer todavía dentro de ese aspecto, incluso en materia del sector público. Claro. Y en el sector privado hay una ley también de
incentivo fiscal que le da exenciones a las empresas por el contrato de personas con discapacidad. Aún así, la brecha sigue siendo aún muy grande justamente por estos aspectos que yo te voy diciendo, Claro. que tienen que ver con el preconcepto. No tenemos ese preconcepto, además de que hay una serie de cosas, por ejemplo, la accesibilidad edilicia, los edificios. Te iba a preguntar Sí, justamente los eso. edificios hay una ley vigente Ujú. y que, bueno, también es un poco en parte letra muerta, Claro, hay que claro. cumplir con eso. No cuesta mucho, no cuesta más dinero, simplemente es repensar y acomodar para que haya rampas, para que haya una serie de modificaciones edilicias que le permitan a las personas con discapacidad acceder a los espacios tanto públicos como privados. Claro. Tiempo atrás recuerdo que había salido dentro de unas encuestas, si la ciudad de Asunción es inclusiva, ¿no? Fue en un debate inclusive con expertos, ingenieros de la construcción, recuerdo bien, y no, hablaron también personas en ese sentido que estaban en silla de rueda, dando su experiencia, ¿no? De la no inclusión en infraestructura también en la ciudad. Sí, bueno, dentro de todo Asunción es un poco de las ciudades más amigables, digamos, en el país, ¿verdad? Pero sí, es todavía bastante hostil. Veredas que no están en condiciones, muchas de ellas no tienen las rampitas esas. A veces uno piensa que es hacer nomás y ya está, no, tienen los estándares también, Exacto. porque si no implica riesgo también, es decir, si no tiene los 90 centímetros reglamentarios, si no tiene las barandas, sobre todo para el acceso a los edificios, a los lugares, digamos, de la vereda para adentro, por usar un término, que implica riesgo también. Recuerdo hace poco, hace un tiempo ya, aquella rampa empinada en un municipio. La idea a veces o la intención por ahí es buena, pero las cosas deben hacerse bien. Exactamente. Hay un estándar, se trabaja con el INTN, las empresas conocen, saben. Así es que muchas veces no hay excusas, sino simplemente cuando hablamos del sector público, hablamos de falta de voluntad política. También. Y afuera del sector privado también, porque tanto públicos como privados tenemos muy pocos edificios en condiciones para facilitar la accesibilidad. Y hablamos de, bueno, nosotros no tenemos la condición, o sea, no tenemos, somos personas sin discapacidad. Pero mira, yo salgo y tengo algún problema, algún accidente, algún problema neurológico y puedo tener una condición de discapacidad. Entonces, hoy yo no pienso, a mí no me importa, tengo mi edificio, no me importa, a ellos qué me importa. Mañana yo tengo ese problema y no me puedo movilizar como lo hacía antes y yo no voy a poder ingresar a mi propio edificio. Es decir, la empatía también es un aspecto que hay que trabajar desde este punto de vista. No porque yo no esté así, significa que yo no pueda generar o poner mi granito de arena para que la ciudad y el país en general pueda ser más amigable, más accesible y por ende también más inclusivo. Así es. Marcos, y bueno, tenemos los flyers ahí que estamos pasando, donde se ven los términos correctos para repasarlos un poquito al estilo profesor. Miramos allá. Sí, ahí tenemos. Ahí tenemos el término incorrecto, que es decir, ciego, y el término correcto, que es persona con discapacidad visual o persona ciega, también directamente se puede decir. Exactamente, sí. Ciego, cieguito, no vidente, invidente son, como decíamos recién, está bien en el castellano, pero tienen mucha carga discriminatoria Claro, encima. emocional. Entonces mejor nomás decir persona con discapacidad visual o más corto, persona ciega. Es una persona ciega. Perfecto. Sencillo. Otro de los términos ahí también. Sí. El sordo, sordo. sordito, sordo mudo. Los diminutivos sobre todo tienen mucha carga discriminatoria. Sí. Entonces, tratar de evitar eso. O sea, cuando hablamos de una persona sorda o persona con discapacidad auditiva. Y Perfecto. nos ahorramos, insistimos, el detalle tiene que ver con la carga la carga emocional que esto genera. Y otra vez el término incorrecto, ¿no? Sí. Mongolito, mongólico, retardado, retrasado mental, que son términos que inclusive mucha gente lo usa de manera chistosa, pero duele tanto, ¿no? Cuando escuchás esos términos, porque la persona obviamente que se siente ofendida. El término correcto es persona con discapacidad intelectual. Intelectual, exactamente. Y se usa mucho. Claro, sí, Y es terrible. por eso, o sea, nosotros no nos damos cuenta que con las palabras hacemos mucho más daño que con cualquier otra cosa. Entonces es muy importante, por eso es que justamente estamos insistiendo con estas campañas, porque
a veces no nos damos cuenta y vamos pasando eso incluso a nuestros hijos, a los niños, a las niñas, entonces, y ahí ya comienza el problema. Por eso es mejor evitar, ¿verdad? Cuando vemos en este caso, en vez de decir, usar esa palabra, decir persona con discapacidad intelectual, sencillo. Exacto. Y también, bueno, el término incorrecto que decimos lisiado, Sí, minusválido, paralítico, mutilado, cojo o tullido, así es. sí, El tuyo. término correcto es persona con discapacidad física. Así mismo, persona con Directamente. discapacidad física, sí. Ujú. Te ahorras de muchísimo diciendo persona con discapacidad física, ¿no? Así es. Y no es una cuestión antojadiza. Recordamos que se juntaron organizaciones de personas con discapacidad de todo el mundo y se pusieron de acuerdo en estos términos, ¿verdad? En el año 2006. La convención CRPD, por sus siglas en inglés, es del año 2006 y está ratificado por el Estado paraguayo a través de la ley 3540. Entonces Ok, no es una cuestión perfecto. antojadiza, sino que tiene que ver con una cuestión muy bien pensada y sobre todo consensuada entre organizaciones de personas con discapacidad de todo el mundo. Excelente. Marcos, también tenemos el término incorrecto, decir normal o sin defectos. El término correcto, persona sin discapacidad. Personas sin discapacidad. Persona con discapacidad, personas sin Sin discapacidad. discapacidad, directo. Porque defecto o normalidad es muy difícil de determinar. También. Sí, Bueno, yo no sé si soy normal, sí, por creo que ejemplo. todos no Y somos. por ¿No? eso, entonces, ¿quién determina eso? Entonces, directamente Exacto. es personas sin discapacidad. Así es. Y finalmente el término incorrecto de insano, demente, loco, esquizofrénico, maníaco, depresivo, bipolar. El término correcto es persona con discapacidad psicosocial. Psicosocial, sí. En vez de decir el loquito ese, el tarado ese se usa también. Y Claro, es lo persona más con fácil, discapacidad ¿no? psicosocial. Es lo más fácil decir lo Claro, que estamos acostumbrados por claro, ahí. sí. Y siempre haciéndonos los chistosos, eso es lo Sí, peor. pasa a veces, entonces lo ideal es evitar porque estamos estigmatizando a las personas. Ese es el problema más complejo, digamos. Exacto. Bueno, Marcos, la verdad que es un gusto poder hablar con vos y actualizarnos un poquito nuevamente de estos términos correctos, ¿sí? Cuando hablamos desde Senadis, cuando hablamos acerca del lenguaje inclusivo, que se dé esa inclusión real en nuestro país. Sí, una vez más, gracias por el espacio, por este lugar que tenemos, porque es muy importante y quiero insistir, parece una cuestión etérea, hasta romántica, pero no es así. Lo que va a lograr que comencemos o que continuemos, porque decíamos hace 15 años no se hablaba, hoy sí hay avances, y que sigamos y que sean más grandes los pasos de acá en adelante, es el cambio de chip, desde el lenguaje, desde el trato, desde las oportunidades. Hay que cambiar el chip. ¿Tiene discapacidad? Ah, bueno, igual voy a ver si tiene el potencial, si puede llegar Claro. a los parámetros que yo necesito. Entonces, ese cambio de chip es lo que finalmente nos va a seguir dando pasos hacia una sociedad mucho más inclusiva. Excelente. Marcos, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Hasta luego.